Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, como os habíamos emplazado, para hacer una charla diferente, un monográfico. Empezamos con Saturno, lo hemos titulado Conversando con Saturno y tenemos a René Olivares. Hola, ¿qué tal, René? Hola. Hola. Y yo que soy Eugenia López. René está en Chile y yo estoy aquí en Barcelona, en España. Y comentaros que este contenido lo podéis ver tanto en el Instagram de René, que es astrosinodía, @astrosinodía, y luego en el mío, que es Eugenia, @Eugenia López _ astróloga. También en el canal de YouTube que yo tengo, que es Eugenia López Astróloga, y que ahí también están las reseñas del mail de René. Y bueno, colaboramos juntos ya con las lunas nuevas también y tenemos una misma mirada de la astrología, ¿verdad, René? Sí, sí, por supuesto. Es que claro, como dijimos en el último directo que hicimos de la luna, estamos intentando abarcar un poquito más, ir más allá y brindarle a los que nos escuchan y los que nos ven después eh, un poquito más de información y desmitificar algunas cosas de la astrología también. Y en este caso quisimos hablar, hace rato le estamos dando vuelta a, a hablar un poquito más de Saturno y cómo está presente en nuestro día a día, en la realidad y bueno, en el mito también. Sí, y de hecho, además es que parece que sea súper propicio. Y también, bueno, espera, sobre lo que decías, hacer que podáis entender la astrología, porque a veces cuando a nosotros nos comentan, dinos libros sobre la astrología partiendo de cero, son temas densos si partimos de cero. Entonces, lo que nosotros queremos es que podáis profundizar en vuestro autoconocimiento y en el proceso de evolución que cada uno tenemos, y para eso hay que entenderlo. Y bueno, nosotros tenemos la gran oportunidad que hemos aprendido a descifrar la astrología y hacerla, tenemos ese llamado interno a hacerla asequible y a comunicarlo. Y Saturno, nos ha pasado con Saturno algo muy saturnino, que es que Saturno necesita, que todo lo saturnino necesita asentarse en el tiempo, no son miradas rápidas, necesitan un recorrido para afianzarse, y aquello que viene de esa energía saturnina eh, se consolida como una roca, por eso se le suele llamar la roca. Y hay vídeos que hay colgados de las lunas nuevas en las que René y yo decimos, dentro de poco un vídeo de Saturno. Pues bueno, esto se ha ido postergando y ahora que tenemos a Saturno retrógrado en Piscis y hemos tenido esta fantástica luna llena con la luna en conjunción con Saturno, pues ha sido el momento de hablar de Saturno, ¿verdad? Sí, sí, de todas maneras, aprovechando que está retrogrado y un poco con sus defensas bajas, vamos a internarnos en sus límites y hablar un poquito más profundo y quitarle, como decía, quitarle un poco el peso tan grande, es la oportunidad, digamos, de quitarle tanto peso y entenderlo como una herramienta para consolidar nuestros propósitos, en verdad. Sí, porque Saturno siempre porque claro, venimos de la astrología clásica donde todo era polarizado, bueno, malo, cielo, infierno, y Saturno eh, se le tenía como, estaba tipificado como el gran maléfico, ¿no? Y quizás es porque no se ha entendido, pero es que Saturno realmente, todos los planetas con sus arquetipos, lo que representan, son importantes e imprescindibles para el desarrollo del ser humano, pero es que Saturno es una constante en nuestra ciclicidad, marca nuestros ciclos de todo ser humano, y hay que entenderlo, es una energía que hay que entenderla, y cuando se llega a entender, pues no era tan malo, ¿eh? No era tan malo. Entonces, antes de hacer esa introspección en el arquetipo y en lo que representa, René y yo queremos ofreceros una mirada por la mitología, porque siempre la mitología, la astrología nos hace tener una mirada para entender un poquito, es un punto de vista, no hay que cogerlo tal cual, es un cuento, una ligera visión de lo que representaban los dioses en los clásicos, que si bien hay los dioses romanos están copiados de los griegos, y,
y vamos a explicar un poquito quién era Saturno según la mitología. ¿Empiezas, Así René? es. Sí, claro. A ver, originalmente está considerado en la mitología romana como el dios de la agricultura, en la griega como Cronos, que es el dios del tiempo. Las características del mito hablan de un dios que tiene la capacidad de gobernar, pero por el favor que obtuvo de su hermano Titán, ¿ya? ¿Cuál es el asunto aquí principal? Se le da la capacidad de gobernar, digamos, en el Olimpo de los dioses, pero con el límite de que no podía tener hijos, que es algo súper clave después cuando vamos a hablar un poco del arquetipo. Al no tener hijos, al no poder tener hijos, esto iba a quedar él como una figura de Dios provisorio hasta que su hermano Titán tomara el puesto, ¿ya? Pero no tuviera descendencia ni que este pudiera pasar su reinado a sus hijos, digamos, sino que iba a ir, obviamente, después de su reinado, quedar en manos de Titán. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía? Con su esposa, finalmente, que tenía hijos constantemente, este se los comía, este los devoraba. Y por tanto, no dejaba que estos nacieran y tomaran su personalidad propia. Otro asunto importante es que no solamente hablamos aquí de su reinado como ya asumido, digamos, sino que también tenemos que hablar de que al momento de gobernar Urano antes de él, Saturno se ve en la situación de quitarle poder a este dios anterior porque Urano tenía esto de generar y generar hijos y generar creaciones que no llevaban ni un fin, estaban desbocados, digamos. Entonces Saturno, ¿qué es lo que hace? Antes de asumir como Dios y su reinado, enfrenta a Urano, quitándole esta capacidad creativa, castrándolo, digamos, y quitándole poder, asumiendo también, en otra parte del mito, asumiendo ya finalmente Sí. como deidad. Sí, es que claro, sobre la mitología han llegado varias líneas a nosotros, ¿no? Varias formas de explicar la mitología. Bien que una de ellas es la que nos dice que Saturno, Cronos, ¿no? Según los griegos, era hijo de Urano, el cielo, y de Gaia, la tierra. Y entonces, ¿qué pasaba? Que, pues bueno, Urano, como tú decías, no paraba de tener hijos, Gaia ya estaba hasta allí y les empezó a un poquito inflar la cabeza a sus hijos diciendo castrar a vuestro padre. Y nadie le hacía caso, pero llegó Cronos y sí que le hizo caso. Y entonces lo que hizo es que mientras que estaba pues Urano encima de Gaia, en el acto aprovechó Cronos y le cortó los testículos. Que de ahí viene, que esto hay una... Ahora os lo explico. De ahí viene que en ese cortarlo, castrarlo, del esperma con sangre derramado sobre el mar, nace Venus, que ahí tenemos esa imagen tan bonita del cuadro de Botticelli, ¿vale? Que es un pintor del 480, que es famoso, seguro que todos lo habéis visto, que se ve una Venus ya adulta, porque nace adulta, desnuda sobre una concha, que es la fertilidad encima del mar, como nace, y es de este acto que había propiciado Cronos, de ahí nace Venus. Pero eso es otra historia, ¿vale? Esa es otra historia. Y entonces, ¿qué pasó? Que a posteriori, tanto Gaia como Urano le dicen, tienen como un vaticinio sobre Cronos, dijo, eso que tú le has hecho a Urano, que tú, porque claro, lo que hizo Cronos es Saturno, dijéramos, alias Saturno, es que arrebotó el poder a su padre. Y entonces lo que hace tanto su padre como su madre, Urano y Gaia, le dicen, esto que tú has hecho a tu padre, esto mismo te los harán a tus hijos. Y de ahí venía esa otra vertiente de la mitología donde Cronos se come a todos sus hijos para no llegar el momento en que a él le quiten la autoridad.
¿no? claro. Y Sí. también, hablando de que originalmente como se le consideraba el dios de la cosecha, o sea que, cortaba, digamos, todo, Sí, cortaba, digamos, la cosecha, digamos, cuando ya estaba terminada, cuando estaba lista para, valga la redundancia, ser cosechada, él sesgaba, digamos, que también habla mucho también de, al momento de hacer el corte a Urano, donde nace Venus, que es la creatividad, pero que también está vinculada a la alimentación y tiene que ver con los dones y todo eso, y que mucho que ver con lo que obtenemos de, de ese sesgo que hace Saturno en la agricultura, digamos, eh, se se recaba, digamos, de esa parte, digamos, al momento de el cosechar, es porque el fruto está listo, digamos, está listo para ser sí. consumido, está el don venusino, digamos, está listo para ser, eh, ¿cómo se llama? No, no solamente consumido, sino Criado. que creado, claro, está listo para ser absorbido, está listo para ser integrado, digamos. Ujú, totalmente. Y fíjate, y luego sobre esto que te decía de ese acto de Cronos, de ir comiendo a sus hijos, a mí me gusta mucho buscar las representaciones en el arte, ¿no? Bueno, que también es muy reducido. Y tenemos ese magnífico cuadro de Goya, de Saturno devorando a sus hijos, que es terrible, ¿no? Ahí súper dantesco, ¿no? Y utilizando esos colores de Goya tan, esos claros oscuros tan bien encontrados y que en esta representación es tan idónea. Pues yo os insto a que buscáis representaciones de mitología, es realmente apasionante. Bueno, estos son delirios y pasiones que tiene una. Pero bueno, hablando de esto, ¿qué pasó? Que Cronos, si quieres, prosigo, Cronos a su vez se casó con su hermana, que era Rea, que también era hija de Urano y de Gaia, y todos los hijos que tenía, pues lo que hizo es que se los iba comiendo, pero el último, el más pequeño, que fue Zeus, alias Júpiter, eh, pues lo que hizo Rea es que lo sustituyó por una piedra que se comió Saturno y no se dio cuenta. Y lo que hizo Rea es que escondió a Zeus en una cueva y unos pastores que estaban al cuidado de esa cueva, pues hacían ruido para que Saturno no oyera que tenía otro hijo. Entonces, siempre hay un vínculo entre Júpiter y Saturno. Y de hecho, su representación, Saturno, viene a ser contrapuesta. Uno es como una H con una hoz y Júpiter es justo lo inverso. Sí, Es decir, sí. eso que hablas tú, claro, aparte de verlo, o sea, retomando un poquito lo que dijiste del arte, que me llama mucho la atención, cómo el arte ha capturado bien los arquetipos eh, astrológicos, que obviamente era nuestra astronomía de antaño, digamos, pues, así empezó la astronomía. Lo que capturaban la mitología y la astronomía a través de la pintura, y también lo vemos en el modo gráfico de representar el símbolo, digamos, de Saturno, ya que, claro, tú hablas con que esto que parece una H y con esta curva que tiene al final como una colita, que esa es la guadaña con que se sesga, ¿ya? Y que también tiene estas características inversas con Júpiter, digamos, que son como, eh, son oposiciones de un mismo fin, digamos. Sí, son, dicho de otra manera, las dos caras de una misma moneda, porque Sí. Saturno, astrológicamente, el arquetipo de Saturno hace una simbiosis perfecta con Júpiter y Júpiter con Saturno, que esto os lo vamos a ir explicando poco a poco, pero sí que, como veis, esta explicación de la mitología es tan interesante y a su vez nos aporta tanta información. Ay, y un detalle, perdona que te interrumpa, que claro, en Goya se le hace ver a este ser comiéndose a su hijo, pero es un viejo, es un anciano. O sea, eso habla mucho cómo se le representa a este, porque Cronos, el señor del tiempo, se le representó muchas veces como un anciano, como alguien de edad que va cortando, que va cerrando. Vamos a hablar un poquito también que tiene que ver la edad con el arquetipo. Sí, sí, totalmente. Volviendo a la mitología un poquito, cuando ya Zeus salió, Júpiter salió de la cueva, pues lo que hizo
pues bueno, se enfrentó a Cronos y le sustituyó en el poder y lo envió al Tártaro. Que el Tártaro no viene a ser otra cosa que es, dijéramos, un lugar que está en el interior de la Tierra, que está por debajo del inframundo, separado de él. Y entonces lo envió allí, un poco como rabia también de te has cargado a mi abuelo, te has cargado a Urano, con una rabia contenida, cual rayo repentino, ¿no? Pues Zeus cometió su... Y entonces, ¿veis? Hay como... y sí, una cosa que hay muy importante es que lo que tú hablabas de la ciclicidad, de los frutos, de recoger, eso es una energía femenina. Y a veces a Saturno sí que representa al padre, pero también una energía un poquito femenina. Sí, de todas maneras. Y Zeus vino a representar porque él, si bien también sustituyó a su padre, pero cambió radicalmente, cortó la línea de... Lo hizo de otra manera, hizo innovaciones y se le relaciona con los comienzos del patriarcado a Júpiter. Eso es súper interesante lo que dices, porque claro, dentro de la astrología nosotros siempre estamos hablando como que Saturno es el representante del patriarcado, pero no es tan así, sino que es más bien Júpiter. Y Sí, sí. es una discusión que vamos a tener para largo en algún momento, porque, y que hemos hablado otras veces, que eh, las pseudo beneficios o expansiones de Júpiter no son tan como, como se nos ha querido integrar. Y claro, el arquetipo de Saturno, al ser el regente de Capricornio, perdón que me adelante un poquito del tema, pero al ser regente de Capricornio y siendo una energía más femenina, más que masculina, pero nosotros la astrología también lo podemos interpretar con esta función de sistema o de sociedad, que claro que para nosotros en este momento es el patriarcado, que ha asistido como patriarcado, pero en verdad ha sido más un complemento de una rigidez que tiene que ver con lo femenino sobreprotegiendo a las personas, digamos. Pero ya vamos a llegar ahí. Claro. No, pero déjame, es que Sí, es tan dale, dale, dale. interesante. Y esto nos lleva tanto a debate porque, claro, es esa energía, porque claro, como tú decías, Saturno es el planeta regente de Capricornio. Capricornio es elemento tierra, es esa conexión con la tierra, no podía ser de otra manera, y es esa ciclicidad. Pero dentro de la energía, eso que decía, son las dos caras de una misma moneda y se necesitan el uno a otro. En lo que vendría a ser, a mí me encanta, para entender las energías en la astrología, qué tipo de energía, recurrir a la forma de entender las energías de Oriente, el yin y el yang, lo expansivo y lo restrictivo. Que no es restrictivo como tal, es energía de expansión y de energía de concentración. Las dos se alimentan, las dos se necesitan. Entonces, Júpiter, ¿qué es? Expansiva. ¿Qué es Saturno? Restrictiva. Exacto, Y ahí totalmente. lo Sí, tenemos. esto hablando, si lo llevamos al plano energético, es el positivo y el negativo, que se necesitan Claro, complementarse para dar movimiento, si no, no funcionan las cosas. Ambos se requiere de ambos, sí o sí. O sea, no sí, es solamente un punto de que nos quedamos en el de la limitación. Necesitan sí, estar sí, sí. en este constante nutrirse, digamos. Sí, y yo me acuerdo cuando empecé la astrología que yo decía, es positivo y negativo, pero claro, siempre entender que positivo y negativo no como algo malo, algo bueno, sino nos estamos refiriendo a los polos energéticos, al tipo de energía, como los imanes, positivo y negativo, que es el yin y el yang, ¿vale? Hacer Claro. ese apunte. Sí, y hay un punto en la mitología que, claro, al momento de que se va al Tártaro, en una parte de la mitología, lo mandan al Tártaro, que en otras partes de la mitología se le saca la nomenclatura de Dios a Saturno y termina convirtiéndose en un mortal, se le manda a trabajar con la humanidad. Y eso Sí, es súper importante porque en ese trabajo con la humanidad, en ayudarlo a construir, eh, eso
gana el respeto tanto de los humanos como de los dioses. Y es el único dios que tiene esta característica, de ser respetado arriba y abajo, digamos. Eh, Sí. y eso que después nos vamos a juntar con el arquetipo es súper importante, como un arquetipo que se ve en apariencia muy restrictivo y negativo genera y finalmente cosecha dones después de un trabajo arduo en el tiempo. Porque es el único que aprende a trabajar con los tiempos y con la Exacto. ciclicidad. Y me salía como anecdótico que a partir de ahora, pues podemos integrar de aquello, anda y vete al tártaro, anda y vete al tártaro. Pero bueno, esto como broma. Pero en lo que tú decías, y fíjate tú que es tal el trabajo que hace con los humanos que su hijo, Zeus, alias Júpiter, le llama y lo vuelve a enviar al Eliseo y le vuelve a restablecer, dijéramos un poquito lo compensa, ¿no? Porque ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo. Es que ahí es súper importante eso que tú dices, porque es como cómo se complementan ambos arquetipos. Porque en el momento de tú, en una primera etapa, estar complicado, trabajando, sufriendo, todo lo que implica en los límites para construir cosas, ¿ya? O para lograr la meta, finalmente tiene un regalo, y ese regalo es a través de su hijo, de su complemento, de Júpiter. Vienen los regalos. Normalmente en la astrología van a escuchar hablar a algunos astrólogos también decir que hay los regalos de Saturno. Bueno, dice uno, Saturno solo límite. Sí, No, Saturno trae regalos, pero son a través de esta constante perfeccionamiento, digamos, eh, como supeditado a estos límites que en apariencia nos complican la vida, pero lo que nos están haciendo es enseñar. Ahí vamos a hablar también un poco de lo que se trata el maestro de sí, no, Saturno. no, y es que además, y de todo esto también deducimos que a Saturno, astrológicamente, representa tanto la compensación como el castigo. El castigo de Júpiter de enviarlo al Tártaro, como la compensación de decir, has y claro, también significa el camino difícil, el camino del esfuerzo, del trabajo y de la constancia. Has hecho este gran trabajo, te voy a compensar. Es siempre el regalo al llegar a la meta después de un gran esfuerzo. Claro, y también entendiendo que el castigo de Saturno, en verdad, no es que sea porque sí, sino que son las consecuencias de actos. Es finalmente si nos dejamos llevar por un camino, independiente de qué características tenga esta, las consecuencias que va a tener al final de ese camino pueden ser tanto aportativas o restantes a lo que nosotros esperamos. Pero no Ujú. es como un castigo porque sí, no es algo que tenga que ver con flagelación o algo destructivo, sino que tiene que ver con una consecuencia obvia para que se haga esta justicia de la que tú estás hablando, para que sea un Sí, trato justo al final. sí. Y también ahí viene una relación porque claro, Júpiter, en esa dicotomía que tienen Júpiter y Saturno, es como un lenguaje continuo y eterno entre la realidad y la verdad. Saturno te dice, hey, esta es la realidad, y Saturno te dice, esta es la verdad. Pero claro, la verdad es subjetiva. Y lo que hace Saturno es que quiere que la realidad sea inamovible. Pero Saturno le recuerda que la realidad es también fluctuante y entonces es un tira y afloja entre un concepto y el otro que nos afecta. O sea, nosotros vivimos en un constante entre la realidad y, y la verdad. Yo me acuerdo hace, buah, ¿qué te diría yo? Hará 30 años, unos cursos que hice de energías y de budismo y cuando salimos del curso, que éramos muchísima gente, pero como muchísimos, te hablo yo qué sé, éramos 600 o así. No te encontrabas con todos, pero te encontrabas con gente y conversabas. Y yo veía que cada uno tenía una verdad diferente sobre la realidad que había vivido. Y llegó un momento, a mí es la primera vez que yo tuve un choque de ver de que mi realidad no es tu realidad, mi verdad no es tu verdad, porque cada uno hemos vivido una realidad.
Y, y es para que se pueda entender cómo el concepto Saturno-Júpiter no son unos planetas que están, la astrología no son unos planetas, unos arquetipos que salen en la carta natal. Esto es astrología evolutiva, astrología humanista, astrología psicológica. O sea, afectan y forman parte de nuestra vida y de nuestra forma de ser de continuo. Sí, es que lo que pasa es que también entendiendo que la astrología que nosotros disponemos cada luna nueva o cada luna Mm. llena, Euge, está basada en los arquetipos que vienen de la mitología, porque la mitología sí es como los cuentos que le contamos a nuestros hijos, que tienen una enseñanza, es una forma de educación, digamos, la mitología. Si tú ves el cuento de la Caperucita Roja o los otros cuentos, te van a dejar no es que la historia haya sido real, finalmente tiene otro propósito la historia, una parte de entretener, pero a través de esa entretención uno va aprendiendo cosas. A través de la mitología, nosotros vamos caracterizando arquetipos psicológicos para aprender de nuestra personalidad de alguna forma que sea más objetiva, que es lo que pide Saturno, que sea más, no solamente verdades idealizadas o, o posibles, sino que traerlas a nuestro día a día. Lo que tú hablas, este trabajo que tiene Saturno y Júpiter conjunto, es que por un lado yo voy a trabajar en metas y construir cosas, pero necesito la dirección que me brinda Júpiter, una dirección hacia un punto, digamos. Pero para eso me tengo que mover, digamos, porque el arquetipo de Saturno tiende a la rigidez y la consolidación, pero no es el punto final. Entonces ahí se nutren junto con Júpiter y avanzan. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y es aprender Yo creo que Saturno lo que nos hace un llamado, o sea, dejando ahora un poquito a Júpiter, si podemos, si nos lo permite, de lado, es un llamado a ser conscientes de la realidad. Sí, de todas maneras. ¿Por qué nosotros estamos hablando tanto de Saturno como que tiene que ver de la realidad? ¿Dónde lo podemos encontrar? Así como, oh, yo estoy viendo mucho en la carta a Saturno, estoy escuchando mucho mitología, pero ¿dónde lo veo plausible? En la mayor cosas que tienen límites. Por ejemplo, nuestra piel. Nuestra piel es un arquetipo saturnino. Pone límites, los límites justos y necesarios para que nosotros, por lo que interno, siga viviendo, digamos. Por ejemplo, si usted tiene un huevo, ustedes tienen la cáscara del huevo, tiene significados saturninos porque protege lo importante adentro, ¿ya? Que es un poco lo que hace el arquetipo mitológico saturnino, que es que se come a sus hijos. En verdad lo que hace, si lo llevamos a una polaridad más aportativa, es que está protegiendo que eso madure, porque seguimos hablando del arquetipo, tiene que ver con tiempo, con maduración, con recoger el fruto cuando esté listo. En el huevo se está protegiendo lo más importante, que es esa vida que va a florecer cuando esté lista y se va a quebrar en un punto del tiempo para que nazca esto. Sí, y aquí hablando de esto, porque si bien Saturno representa los huesos y la piel, la carne es Júpiter, que es expansiva, y Saturno la contiene. Claro, es que es súper interesante. Pero hablando de todo esto, ya adentrando, es que lo siento, pero es que tengo que mencionarlo. Por supuesto. Dentro de la astrología tenemos los planetas personales, ¿vale? Que son Sol, Luna, bueno, aunque no sean planetas, pero en la astrología los consideramos Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte. Antes también se hablaba como personales tanto Saturno como Júpiter, pero ahora los llamamos sociales. Y luego tenemos los transpersonales, o también se les ha llegado a llamar transaturninos, imaginaros la importancia, que son los que se van más allá, que nos hacen estar con los demás pasamos más allá de la persona, que son Urano, Neptuno y Plutón. ¿Vale? Luego tenemos a Quirón, tenemos a Lilith, los nodos, bla, bla, bla. Vale, ¿qué pasa? Los sociales, que son Júpiter y son Saturno, en esa simbiosis que ellos tienen, lo que están haciendo
es poniendo un límite, poniendo una barrera de todo lo que va más allá de lo personal. Es que al hablarme de la piel nos protege de todo lo externo, todo lo que va más allá de nosotros mismos. Entonces, ¿dónde está Saturno? Saturno está en todas esas situaciones, en un principio, cuando no entendemos a Saturno y no hemos madurado dentro de nuestro ciclo personal, lo entendemos como todo aquello que nos limita, toda aquella estructura rígida, toda aquella forma que nos dice cómo nos debemos de comportar en sociedad, en lo transpersonal, ¿no? Y ese es lo que representa. Ya me he ido a astrología. No, perfecto, no, me parece súper perfecto. No, es que clave porque cuando ustedes ven normalmente, no solamente en naturaleza, que lo que estamos comentando, sino en situaciones, por ejemplo, ¿qué sucede? Yo, me llega por Instagram una invitación a una maratón y yo digo, ah, voy y corro, pero ¿cuál es el límite ahí? O sea, si yo no estoy preparado, si yo no ejercito mi cuerpo, si yo no trabajo mi cuerpo a través del tiempo, si no estoy listo ni maduro para correr esa maratón, no voy a capturar los beneficios. De hecho, probablemente me contracture entero y que he hecho un desastre. Digamos. Entonces, otra vez vemos esta situación. No es porque se quiera poner un límite per se, por obligación, o porque no estoy listo para algo. No puedo Mm, estar listo para recibir una información externa si no estoy preparado para recibirla o para entenderla. Por ejemplo, muchas veces nos pasa ¿por qué hay ciertas informaciones que no nos llegan cuando nosotros queremos que nos lleguen? Empezamos a descubrir libros y pensamos, ¿por qué antes no recibimos esa información? No estaba preparado. Necesito exacto. estar preparado para llegar ahí, para recibir los regalos que implica el fin de esa meta. Claro, pero es que el tema está en que llegar a ese punto son ciclos, porque es un proceso, porque entender mis propias limitaciones a lo que no estoy preparado. Hace poco, ¿te acuerdas que te dije, me han hecho una proposición de una colaboración y yo te dije, ay, yo como que no lo veo y tú me dijiste, tu Saturno. Esta Saturnina. Y yo, coño, como que no lo veo, yo no estoy preparada, yo quizá, y tú, tu Saturno está ahí ya jugando. Pues esas son las situaciones en que Saturno está en nuestra vida. O sea, ya no solo físicamente como en la piel, ¿no? Sino también todas esas veces que nos hace ver la realidad. Lo que pasa es que es muy complejo poder entender. Yo a día de hoy empiezo a entender mi energía saturnina, aunque está muy presente, no todo el mundo la tiene igual de presente, esto nos lo dice nuestra carta natal. Y también es muy importante para entender la energía saturnina, bueno, como ya habéis entendido, la de Júpiter y la transpersonal. Porque si tenemos las figuras, los arquetipos, los planetas transpersonales muy presentes en nuestra carta natal, primero hay que hacer un trabajo personal de planetas Sí, personales. es tan clave. A ver, nosotros un poco, o sea, yo en algún momento yo le dije a Euge, ¿sabéis qué? Yo creo que aquí es súper importante hablar de Saturno, porque siempre ha sido, para los astrólogos y para en general las personas que tienen un poquito de conocimiento de astrología, un problema hablar de Saturno. Es complejo, no Es dan ganas. meterte en un lío, es meterte en un lío. ¿Por qué? Porque, claro, porque implica lo que resuena de nosotros internamente, y hacerlo consciente, y que ha sido toda la vida, que es lo que hablábamos anteriormente, que está asociado al patriarcado, a los límites, a lo que no se nos dejó hacer porque estábamos muy pequeños, etcétera. Entonces, eh, la idea aquí es como ir, que ustedes lo vayan comprendiendo, integrándolo de a poco, que inevitablemente lo van a hacer, porque es clave, digamos, en esta realidad. O sea, si aquí existe alguna regencia, pongámosle, no sé, de Dios o algo así, la más clara es Saturno. Tan así, por ejemplo, que si ustedes ven al planeta Saturno astronómicamente, las sondas que enviaron para allá para verlo, vieron en el polo
eh, de Saturno, 6 vórtices que están juntos haciendo una forma de hexágono. Si, si el planeta tiene una forma hexagonal que no se sabe cómo, y después nos vamos a las formas de panal que hacen estructura las abejas para poder construir su sociedad, o lo llevamos a la estructura del ADN. El ADN tiene forma hexagonal, entonces estamos hablando que es un arquetipo que está presente más allá de lo que nosotros pensamos. O sea, está en nuestro día a día, está diariamente expresándose. No integrarlo, no hacerlo a un lado y olvidarse de él por lo que significa, implica el choque con la realidad que tenemos constantemente. Fíjate que lo que estás haciendo, aunque estés hablando de Saturno, es muy jupiteriano, porque estás queriendo buscar explicaciones más allá. O sea, estás queriendo expandir tu conocimiento. Por eso el entender de una forma benévola a Saturno va ligado con Júpiter. El poder entender esas ansias de expandir nuestro conocimiento y encontrar. En Saturno reside la clave de la luz del conocimiento. Tú sabes que en esto del hexágono, yo es como algo, yo a veces, yo desde el 2020 hacia aquí, desde el 2020 hacia aquí, bueno, todos resonamos de otra manera, pero yo tengo mis momentos, dijéramos, de necesito saber de esto. Todo muy jupiteriano. Y astrológicamente, los elementos que Saturno sabe trabajar también con los elementos, se representan con unos triángulos, que este es el fuego, inverso es la tierra con un palo transversal, eh, el aire es hacia arriba con un palo transversal y el agua es hacia abajo. Son porque en la astrología tenemos 4 elementos, todas menos la astrología oriental, que ahí hay 5, pero en nuestra astrología tenemos 4 elementos. Esos 4 elementos que están relacionados también con la ciclicidad, juntos forman la estrella de David. Juntos forman un hexágono. Pero es que a su vez el chakra 4, que es el chakra del corazón, está representado por una estrella de David que está formada por los triángulos de los 4 elementos. Entonces, a mí no me queda otra que decir, en la luz, Saturno es la luz de la clave del conocimiento, de la ciclicidad, de los elementos. Y ahí lo tenemos todo. Lo que pasa es que esto es estudiar y profundizarse y ser rato de biblioteca saturnina. Claro, y también implica tomar el camino jupiteriano y a pesar de que nos enfrente con cosas que uno puede decir esto es una locura, pero encontramos claves nuevas. Hay que atreverse, digamos, a dar el paso de salir de esa estructura continua y ir por ese camino para volver y construir una nueva estructura mental y filosófica, digamos, que nos da finalmente respuestas que hemos estado buscando a lo largo de tanto tiempo. O sea, si finalmente claro, cuando dicen, por ejemplo, los orientales que encontramos las respuestas en cosas simples como cuando cae una gota en el mar o cuando barres las hojas cerca de tu casa, sí, está la respuesta ahí, pero hay que tener un recorrido y un proceso para poder entender la filosofía y la sabiduría de esos actos, que son muy simples, pero que son muy sabios, pero a través del ojo que ya tiene un entrenamiento. Pero es que ahí entraría yo en el tema del entender el tiempo. Exacto, totalmente de Porque, acuerdo. porque, a ver, como seres humanos entendemos el tiempo y más en la sociedad que vivimos de aquí y ahora. Y eso no es tiempo, eso es brevedad. Es ansia viva en sí. Pero es que el concepto del tiempo, yo creo que no podemos llegar a abarcarlo porque tiempo universal, tiempo en la Tierra,
Entonces, Saturno, volvemos a decir, es un planeta social, está en la línea entre lo personal y lo transpersonal. Cuando yo entiendo que el tiempo no es como yo quiero, que tiene que haber una simbiosis entre el concepto de tiempo a largo plazo que viene de fuera, porque después de Saturno que vienen los planetas lentos, Urano, Neptuno y Plutón. Saturno, para volver al mismo sitio donde está en nuestra carta natal cuando nacimos, es un periodo de 28 años. El Sol tarda un año. Cuando decimos es nuestro cumpleaños, que ahora se ha puesto tan de moda decir feliz retorno de tu Sol. Pues para el retorno de nuestro Saturno son 28, vienen a ser 28. Puede que en algún caso, algún año, con alguna retrogradación, nos podamos alargar hasta los 30 años. Entonces, y a partir de Saturno, los demás planetas tardan muchísimo más. Entonces, ¿qué es el tiempo? Tenemos que entender ese concepto del tiempo, que las cosas... yo me he dado cuenta, porque yo soy muy Saturno, o sea, me ha costado entender que soy muy saturnina, que tengo un Saturno muy presente en mi carta natal. Y el otro día, estudiando, refrescando muchas cosas de Saturno, digo, si es que esto que yo digo es tan saturnino, que yo siempre digo, las cosas no son cuando tú quieres, son cuando te pasa. La vida no es lo que tú quieres, la vida es lo que te pasa. Entonces ahí te estoy hablando de verdad y de realidad. Digo, es que no me lo puedo creer que esto tan saturnino lo diga yo. Es que hasta el momento tenemos conceptos vagos de lo que es el tiempo finalmente, porque bueno, para la ciencia el tiempo es relativo, pero, pero, pero como concepto, y ahí es cuando sale la parte uraniana mía, es como más los eventos que nos llevan a otro punto, digamos, de Ya. enseñanza. Son periodos de tiempo en donde aprendemos cierta cantidad de cosas, eso se convierte en una herramienta, porque una capacidad saturnina es que a través del tiempo ese proceso nos enseñó a generar nuestras propias herramientas y ser más independientes en la vida, y terminando ese proceso nos lleva a otra etapa, que no quiere decir que tenga que ser lineal, digamos. A lo mejor nos lleva a otro proceso, y así podemos ir marcando, entre comillas, la palabra marcando, bien entre comillas, los tiempos. Claro, nosotros tenemos en la sociedad horas, minutos, días, etcétera, porque nuestra estructura mental hasta el momento ha sido siempre lineal. Pero finalmente, claro, como tú dices, Jorge, en verdad el tiempo se podría medir de una maduración a otra, digamos, de una cosecha a otra. A lo mejor también los antiguos midieron el tiempo en segundos, qué sé yo, etcétera, y lo hacían así por los ciclos lunares, que también tienen que ver un poco con el asunto de, ¿cómo se llama? Saturno y la Luna tiene algo que ver con ciclos, digamos. No me voy a meter en esa agua por ahora, pero eh, ellos se regían, los antiguos se regían no tanto por los calendarios, sino que por las cosechas en general y cómo la luna también iba dando paso a distintos procesos de maduración. Entonces, claro, una forma que puede ser más efectiva, a lo mejor conceptual y emocional, es que cuánto crecimos en el proceso en donde estamos en el aquí y ahora y dónde nos llevamos en ese proceso. Sí, y yo me encanta que toques este tema, porque yo reclamo tanto que como sociedad, gran parte de la sociedad, bueno, haya como un despertar, ¿no? Bendito 2020, que tantos dolores de cabeza nos ha traído, pero, o sea, ¿cómo era? ¿Qué es lo que habíamos dicho antes de Saturno? Tantos castigos, ¿no? Tanta penitencia, pero luego tantos dones nos ha dado. Entonces, gracias 2020, porque ahí está tu paso. De esa ciclicidad de vivir, porque es tierra. Habíamos dicho que Saturno es el regente, el planeta de Capricornio, que es elemento tierra, como son Tauro y Virgo, pero la tierra de Saturno es una tierra de formar cimientos, no como la de Tauro, que sería la de germinar, ayudar a germinar, sino que es, y la de Virgo sería la de
recoger la cosecha, vivir los ciclos de otra forma, vivir en esa gratitud y también medir cuánto de la cosecha y distribuirla para el siguiente ciclo. Saturno es más el hacer esas bases, esas estructuras y ver los procesos que nos van a llevar de una forma sólida. Y esto porque te lo decía, así, porque como sociedad yo considero, dentro de que entiendo que tiene que haber un poco de todo, o sea, no es aquello, yo me acuerdo en mi época hace 30 años que habían amigos que decían, no, lo dejamos todo, digo, pues vete con un taparrabos allí a la montaña, pero es que ni así, ni así. Hay quien lo intentó y tuvo que desistir del intento, pero bueno, yo no. Yo siempre creo que es ese fluctuar, ¿no? Ese fluctuar, ese surfear que hablo tanto yo encima de la ola. Pero en cuanto a los ciclos, como sociedad no vivimos acorde a los ciclos de la Tierra, de Gaia. No vivimos los calendarios lunares, porque nosotros y las mujeres más, nuestras menstruaciones como animales fecundos, las menstruaciones vienen dadas con las lunas. Entonces, ahora sí que hay un llamado a volver a todo esto. Yo veo mucha gente que se está dedicando a hacer los calendarios lunares de la fertilidad y bueno, a mí este tren ya se me pasó, pero lo encuentro maravilloso y porque el volver a esa ciclicidad, no de la forma de antes, porque ya no nos sirve, aquí mucho Urano nos dice, no, de otra forma, vamos a coger todo aquello de lo ancestral y vamos a darle una vuelta, vamos a ver cómo lo tenemos que llevar, bueno, esto sería el clima astral al que vamos hoy en día en la actualidad y vamos a saber llevarlo de una forma inteligente para la vida de hoy en día, pero sin dar tanto la espalda a la tierra, a los ciclos, a la energía. Ya Es me he que ido. es súper importante lo que dices, porque, claro, ahora estando en la época que estamos, donde Plutón está dejando Capricornio y se está entrando en las aguas, o en el aire más bien, de Acuario, y este arquetipo tiene que ver con el derrumbe, digamos, de lo ya establecido. Pero Plutón lo que hace transformar, y se ha pasado ahí su buen tiempo transformando la idea saturnina, no se espera, digamos, que este cambio de transformación sea y que quedemos todos, como tú dices, con taparrabos, y no se trata o sea, el sistema cumplió su propósito y llega hasta ahí, pero nosotros estamos ahora, al haber pasado a Plutón ahí y limpiar todo, digamos, el sistema, reincorporar la estructura de Saturno para usarla de otra forma y transformarla, porque vamos a necesitar que esta transformación esté acompañada de un sostenimiento. O sea, la revolución no se puede quedar solo en revolución, no se puede quedar en solo transformación. Necesitamos un soporte, y ese soporte tiene que tener un periodo de tiempo lento para que nosotros vamos a construyamos una mejor sociedad. El asunto es, más que en sí, que se acabe todo, hay un apocalipsis o que se transforme, no. Lo importante aquí es que estemos nosotros más integrados en esta transformación que tuvo el signo Capricornio, o nuestra estructura en general, para tomar mejores decisiones y que seamos nosotros los artífices como humanidad, no unos pocos, sino que como humanidad, que Acuario habla mucho de la humanidad, que seamos todos aportando a un nuevo sistema de hacer las cosas. Sí, y fíjate en esto que tú hablas, se necesita de esa sabiduría, se necesita de esa estructura. Y además es que es súper propicio que Saturno esté ahora en Piscis, porque nos está hablando de que esa sabiduría, ¿para qué es? Yo el otro día cuando estaba haciendo la luna llena, me surgió haciendo el estudio que digo, porque yo, si bien siempre que hablo de Piscis hablo de un diluir, es que digo, no, es que Saturno, que lo tenemos ahora ahí retrógrado y que esta luna llena ha sido junto a la luna ahí retrógrado en Piscis, sí nos da llama al chequear cómo nos afectan las emociones y cómo nos limitan, pero más allá de esta lunación, ese Saturno ahí, ya no es un diluirnos, es un integrarnos.
en el colectivo, un integrarnos en el todo, sin perder nuestra identidad, que siempre lo cristiano es perdiendo bastante nuestra integridad, pero como individuos un integrarnos de una forma sabia. Y se va a requerir, es que se va a requerir. Y para Sí, eso tenemos que haber madurado en nuestro ámbito personal. sí, es que esa sabiduría es súper importante, sobre todo para comenzar cosas, en el sentido de que, a ver, o sea, primero vino la cosecha y se sacaron todos los frutos de ahí, y la tierra quedó árida, por lo tanto requiere un proceso de limpieza y de depuración para que para volver a construir un nuevo sistema, que es lo que proponía yo. El asunto es que como Saturno también tiene que ver con este adepto, Saturno en Piscis, que va y ¿cómo se llama? Se bautiza. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se mete en estas aguas y nace una nueva realidad, digamos, con lo ya aprendido, porque no es que cuando Jesús se bautizó y salió a la nueva realidad, como que nació de nuevo, no se haya olvidado de todo lo que aprendió, no, todo lo contrario, sino que ahora conforma una autoridad para construir Salió algo nuevo. renacido, salió renacido. Salió renacido, claro, ahí hay una mezcla de arquetipos, también tiene que ver un poco Plutón ahí, Sí. pero primordialmente este Saturno en Piscis es eso, es finalmente ya de todo este bagaje y de estas tiras y aflojas de destrucción que viví con Plutón en Capricornio, vuelvo a nacer con todo, porque esa destrucción también implica un aprendizaje, vuelvo a nacer en una nueva estructura. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo, a ver, yo veo que esto va a dar para más conversar de Saturno y a mí lo que me gustaría, y sobre todo en relación a esa maduración que hablábamos y que va vinculada a los ciclos y a los retornos de Saturno. Y yo sé que hay compañeros y seguidores y amigos que tienen retornos de Saturno, tanto el de los 28-30 como el de los 50 y pico, 60, ¿vale? Eh, que nos han pedido que hablemos del retorno de Saturno, más un retorno en general de los retornos de Saturno, pero quien lo está viviendo ahora es en Piscis, porque Saturno está en Piscis. Y si bien un Saturno en cualquier signo del zodiaco donde lo tengamos en nuestra carta natal, antes de haberlo madurado, lo vivimos como una limitación, porque no sabemos entender de esos tiempos, de esa ciclicidad que hablábamos antes. Nunca, pero ahora menos, porque es una sociedad que vive de espaldas al tiempo. Sí, Hablamos mucho del tiempo, pero vivimos de espaldas al tiempo, no lo entendemos. ¿Cómo le explicas? A mí, por ejemplo, una de las cosas que a mí tuve trabajo es explicar a mis hijos el tiempo, que las cosas requerían de un tiempo, porque hablamos del tiempo como aquí ahora. Yo, de hecho, hace mucho que dejé de llevar reloj, mucho. Bueno, y más con los móviles, porque tienes acceso a los relojes, al tiempo por donde quieras. Y me rijo por otras, o sea, llega un momento que no lo necesitas, aparte que la hora la puedes saber de cualquier forma, pero es el tema de no tener ese ansia de agobio, que no es ciclicidad, es no saber entender el tiempo. sí, es que eso también eso que tú hablas es súper súper tangible cuando uno no está conectado con el propio tiempo, el tiempo orgánico propio, en donde dice yo voy a hacer tales cosas y me desmadro o me sobreesfuerzo, no entendiendo que el cuerpo también tiene su ciclo de recuperación, de descanso, de alimentación, es un proceso que hay que respetar o por lo menos intentar. Uno mismo le cuesta vive mucho con el tiempo digital o el tiempo, ¿cómo se llama? Sí, Analógico de analógico. relojes, claro, pero conectarse con el tiempo orgánico eh, requiere un proceso de acercarse a la parte interna y poder medir, porque Saturno también tiene que ver con la medición, digamos, de poder medir
mis capacidades y ser objetivo con ella y no minorizarlas ni exagerarlas, sino que en su justa medida saber en qué momento yo puedo ir en ese proceso o todavía no estoy listo y me falta para llegar ahí. Pero tampoco quedarme, sino que es como una delgada línea entre, entre límite interno y externo. ¿Qué es Sí, lo que hace la mira, piel? Es una membrana. sí, mira, antes que hablamos de cómo está Saturno en nuestra vida. Ahora, mientras que tú estabas explicando, me ha venido me ha venido a la mente una imagen de algo muy saturnino. A mí a veces mi hijo ahora me pregunta, mamá, ¿cuánto se tarda en hacer tal plato? El otro día, ¿cuánto se tarda en hacer una tortilla de patatas? Digo, pues no sé, lo que se tarda. Claro, ¿cuánto se tarda? Pues depende de cuántas patatas le pongas a la tortilla. Entonces, ahí hablamos de una medición del tiempo, que era el de las abuelas cuando cocinaban o las madres cuando cocinaban, que ellas nunca se regían por el tiempo. Yo me acuerdo a una de mis abuelas que le decía, ¿cuánto, sabes? A mis tías, ¿cuánto tardas? Pues el tiempo, no sé, pues te vas poniendo y vas haciendo. Y es lo necesario, es lo que necesitas para llegar a una meta. Ese era el concepto del tiempo. Claro, y en ese periodo de tiempo tú vas aprendiendo con el error cuánto es el momento que tienes que cocinar eso. O sea, finalmente la medida se genera en el proceso. O sea, cuando uno ya ha vivido lo que sea que uno haya querido intentar, al final de ese proceso uno dice, ah, ya, esto tarda este tipo de cosas. Entonces, la próxima vez que lo haga, obviamente me va a quedar mejor. Vienen los regalos de Saturno, porque ya aprendiste a hacerlo, porque esperaste, tuviste la paciencia, pusiste los materiales y llega a la perfección, porque eso es algo súper importante de todos los Saturninos y los Capricornios, la perfección del proceso, llegarlo a la meta máxima en donde queda con toda precisión su marca en la realidad, digamos, de lo que tú Sí. construiste o del proceso que hiciste, etcétera. De hecho, en las cartas natales, allí donde está Saturno y allí donde tenemos Capricornio como signo, nos hacemos expertos en aquello, en aquella área, en la casa donde nos pille, nos hacemos expertos de veces que hemos intentado una y otra vez acometer tal cosa y nos hacemos expertos en ello. Y es lo saturnino y es necesario. De hecho, mira, y otra fórmula a mí cuando hoy me estaba preguntando una chica por Instagram que cuánto tardaba yo en explicar la carta natal. Y esto a veces entre los compañeros, cada uno tenemos nuestros métodos, nuestros timings con los que estamos más cómodos o creemos que es lo preciso y todo está bien. Y yo le digo a la chica, a mí me has de tener 2 horas, pero cada carta tiene su tiempo. Cada carta yo no te puedo decir, había una, bueno, me acuerdo la última que la tuvimos que aplazar porque me decía, es que tengo 2 horas justas. Digo, ¿cuánto va a ser? Digo, es que no lo voy a saber hasta que no estemos, porque va a requerir el tiempo que necesite, o más o menos, no lo sé. Y es eso, el Claro, concepto. Y a mí me gusta mucho, siempre cuando puedo, evidentemente, porque como te decía, no vivimos con el taparrabos, vivimos en una sociedad, siempre que puedo, evidentemente cuando tengo que ir a un sitio, tengo mis horarios cuadrados, ¿vale? Pero siempre que puedo intento vivir en en lo que se necesite, en lo que se totalmente de necesite. acuerdo, Y totalmente de acuerdo. eso, ¿yo qué quieres que te diga? Te da una paz interna diferente. Sí, pues te da ese punto de maduración. Si finalmente el punto de maduración que habla Saturno habla algo que nos da el olor a Urano, porque también, eh, no lo hemos dicho, pero Saturno también regía a Acuario, ¿ya? Aparte de su regente Urano. Bueno, Pero, perdona, porque en la mitología, ¿qué hace Saturno? Sustituir a su padre Urano. exactamente. Disculpa. No, 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 está bien. Lo importante es que capturemos que cuando uno alcanza ese punto de maduración, hay libertad, porque no nos hace dependientes de otro.
digamos, nos vuelve independientes en el proceso o los procesos que queramos. Porque cuando nosotros finalmente maduramos y nos alejamos del hogar, nos sentimos con cada hecho, con cada ganancia, ¿por qué nos sentimos tan bien o en paz? Porque alcanzamos el punto de independencia y de la maduración. Al fin pudimos lograr lo que nuestros padres, lo que nos enseñaron, al fin podemos lograrlo en nosotros. Entonces, claro, lo que tú dices, ese sentimiento de algo realizado, algo bien hecho, porque te volviste independiente de cualquier otra cosa. Uno habla de Saturno que tiene muchos límites, pero finalmente es un límite que va a implicar más adelante que tú seas totalmente libre de cualquier persona, hecho o circunstancia de limitación, porque tú ya sabes trabajarla. Sí, pero en este madurar, que a mí lo que, y siempre, y últimamente los astrólogos vamos hablando mucho de los procesos. Esto es un proceso, lo otro es un proceso. Los procesos no es que llegues un día y digas, ah, mira, ya ha acabado mi proceso. Yo es que ya lo acabo. No, esto no va así. O sea, un proceso es un pasito para adelante y dos para atrás. El proceso es un recorrido en el que vamos y requiere de eso. Es que los procesos son tan saturninos a su vez porque requieren su tiempo. ¿Cuánto tiempo requieren? Pues como la tortilla de patatas, no lo sabemos. Hasta que Claro. no estamos haciéndolo, no lo sabemos. Y sobre todo, como estamos hablando de ciclo y proceso, o sea, cada ganancia y cada proceso terminado es solamente una pieza de Lego en esta estructura que no se termina hasta el día en que nos vamos de esta realidad. Digamos. Todos los procesos pertenecen a un gran proceso que es nuestra vida dentro de este periodo de tiempo, digamos. Entonces, Sí. uno puede decir, oh, ya estoy listo, no, a lo mejor el último día, en el último aliento, y en paz uno dice, logré cumplir con todos los procesos. Ahí recién, digamos. Obviamente, Sí. no es para que se sienten agobiados, decir, pucha, voy a tener que esperar hasta el final. No, no, no. Hay distintos procesos y de hecho los procesos que son lo que la sociedad o la moda en general que vivimos son más cortos, digamos. O sea, pucha, quiero, no sé, lograr tener un nuevo automóvil. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, digamos, y a lo mejor dentro de esta vida vamos a adquirir uno o dos a lo mejor, ¿ya? Son procesos que son más rápidos unos que otros o que requieren menos sacrificio, dependiendo de cada persona, obviamente. Pero todos esos procesos están dentro de un súper gran proceso, digamos. Y lo maravilloso de todo ello es que no hay un proceso igual que otro y que cada uno tenemos el nuestro. Y Sí. el hecho de no compararnos, que tu verdad no es mi verdad. Y luego, y ahora estamos, y si quieres, René, otro día podemos hablar que dentro de los procesos entrarían los ciclos y los retornos, ¿no? Que vienen a ser cuando Saturno está en cuadratura, los 7 años, a cada 7, o sea, a los 7 años de vida, cuando está en oposición a los 14 y así sucesivamente hasta llegar a los 28, que es el primer retorno. Y luego, si quieres, otro día esos procesos van de alguna forma marcados por estos ciclos, siempre y cuando estamos hablando en genérico, porque, y también lo que lo habíamos comentado y nos interesa a los dos mucho, es poneros ejemplos de cartas natales reales sin enseñar los datos ni el nombre de la persona. Aquellas cartas natales que nosotros encontramos que tienen un Saturno muy bueno para decir, mira, esto contrarresta lo otro y explicaros de una forma lo que es nuestro trabajo y cómo interpretamos ese arquetipo, pues lo podemos hacer un día, si te parece. Sí, o sea, de todas maneras, es la idea que para que se pueda entender, para la que nos ven, pueden entender un poquito más de ese Saturno propio, vamos a incluir en algún momento Saturnino, no tenemos fecha, pero tenemos toda la intención y ganas de mostrar cartas sin nombre, a menos que quiera la persona mostrar su nombre, pero sin nombre, y
hablar de su propio Saturno, de cómo actúa este arquetipo en su carta, y acercarles un poco más al entendimiento astrológico para que no siga manteniéndose en esto como de horóscopos y cosas así que son tan mágicas, Ay, que tiene algo mágico, sí, pero lo que vamos a hacer ahora es como aterrizarlo para que lo ocupen como una herramienta más. O sea, si finalmente es eso lo que estamos tratando de hacer con Eugenia. Es como, tenemos esta herramienta que viene de un camino de siglos atrás, que se perdió muchas veces, que se ha vuelto a incorporar, pero que tiene tantas posibilidades para entender que la vida no me pasa, sino que yo le paso a la vida. Entonces, con estas pequeñas capsulitas con la luna y con esto, ahora queremos integrar un poquito de las cartas y viendo cómo es su Saturno, el Saturno de ustedes. Pero yo antes de que cerremos, es que quería poner una frase, esto es una frase que que comenté, que es una frase que tenía Miguel Ángel, que la frase de él es: vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. O sea, ah, qué frase más completa hablar de lo que es Saturnino? O sea, es un trabajo de pulir nuestro propio chispa divina que está dentro de esta roca material para sacar lo mejor de nosotros. bueno, sin palabras. Sin palabras, me ha parecido precioso. Y bueno, y estos vídeos, tanto los de las lunas nuevas con René, como las lunas llenas o cualquier otro de los que voy haciendo, y estos que cada vez tenemos ganas de hacer, son, mira, los podríamos titular regalos saturninos, porque son regalos que hacemos en el tiempo, con esfuerzo y dedicando tiempo, y son regalos que hacemos para que todos los que os gusta lo que os aportamos, podáis entender un poquito más quiénes sois, cómo vivís y cómo, porque sobre todo es el tema de la conciencia, cómo conectarnos con nuestra conciencia, que es el llamado de Saturno, ser conscientes. Pues si te parece, René, un placer como siempre, desde aquí, desde el calorcito de Barcelona. Y yo feliz de aquí del frío que todavía queda, todavía no se va el frío, pero bueno, ya cambiará. Bueno, de acuerdo, muchas gracias y os instamos a todos que pues sigáis disfrutando y si nos podéis ir siguiendo y comentando, muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao. Adiós, Manuel. Chao. Chao.